En este video vamos a utilizar el simulador Aspen Dynamics para realizar el control a lazo cerrado de la composición de la corriente de destilado de una columna que realiza la separación entre el etanol y el agua hasta condiciones cercanas a la de la composición azeotrópica a una atmósfera. Bien, en vez de el control directo de la composición, vamos a controlar esta composición de forma indirecta, tratando de controlar la temperatura en algún plato de esta columna, específicamente en el plato número 9, y manipulando la carga térmica en el hervidor. ¿Okay? Bueno, entonces procedemos a abrir nuestro control a lazo cerrado, donde ya están incluidos los lazos de control de los dos niveles y del flujo de la corriente de alimentación. Previamente hemos obtenido esta información. Procedemos primero a inicializar nuestra simulación lazo cerrado y a continuación vamos a establecer los lazos de control. Entonces vamos a Simulation, Libraries, Dynamics, Control Models, y el controlador pide, lo ubicamos alrededor de esta zona. Le damos un nombre un poco diferente, CL, el plato 9, y pasemos a realizar las conexiones. Vamos a String Types. En esta zona buscamos la temperatura del plato número 9. Primero ubicamos al plato número 9. Aquí está la temperatura. Esta es la variable controlada. La variable de salida es PB. Ok, y ahora procedemos a conectar la salida del controlador con la variable manipulada. Esta es la salida. La carga térmica en el hervidor la encontramos haciendo esta conexión. Es esta variable. Ok, bueno, esa es la forma de realizar esta conexión. A continuación abrimos este diálogo, Configured, inicializamos los valores. Ok, y este control es de modo inverso. Perfecto, cerramos este diálogo, ¿sí? Y realizamos una pequeña prueba del controlador para verificar que puede mantener el proceso trabajando bajo condiciones de operación deseadas. Antes de hacer eso, como dijimos anteriormente, en realidad lo que me interesa a mí es la composición de la corriente del destilado, es decir, que el destilado tenga una cierta composición del etanol. Para monitorear esta variable, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar una nueva gráfica, vamos a dar un nombre arbitrario, myFigured. Esta es una gráfica, y esta gráfica va a contener información sobre la composición del destilado. Damos doble clic aquí en esta zona. La composición del etanol es esta. Lo que hacemos es tomamos esta variable y la arrastramos hacia esta zona. Okay. De esta forma, lo que tenemos representado en esta parte es la fracción mol del destilado, la fracción molar del etanol en el destilado bajo condiciones nominales. Esta es la composición que me interesa mantener en la corriente del destilado. Cerramos este diálogo. Podemos redefinir los ejes, hacerlos un poco más pequeños. Por ejemplo, de punto 8 a punto 9, por ejemplo. Vamos a ver, a 0.9. Ok, y también nos interesa monitorear las acciones de control, por supuesto. Esto lo ponemos por acá. Sí, y realizamos una pequeña prueba, como dijimos, dinámica, para checar que este controlador pueda mantener el proceso operando bajo las condiciones de operación deseadas. Como vemos, este es el caso de estas dos figuras. Podemos ver que en efecto este sistema de control es capaz de mantener
a la composición del etanol en la corriente de destilado en el valor deseado. Bien, a continuación, antes de proceder a la sintonización, lo que vamos a hacer es introducir un retardo en la medición de la temperatura del plato número 9. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer nuevamente es vamos a cerrar esto. Vamos a otra vez a Libraries, Control Models, y arrastramos el icono de retardo. Este es el icono del retardo. Le damos un nombre un poco diferente. Es el retardo el plato número 9, y lo rotamos para hacer más fácil la conexión. Ahora realizamos nuevamente la conexión entre las corrientes. Para conectar la salida del retardo con la entrada del controlador, nuevamente vamos a String Types. Y realizamos la conexión. Ok, entonces ahora tenemos que asignar un valor al retardo. Vamos a darle un valor unitario de tiempo. Vamos a Forms, All Variables, y aquí en DTime le damos 1. Ok, y cerramos este diálogo. Vamos nuevamente a trazar una pequeña prueba dinámica para verificar que la introducción del retardo no causa ningún problema de control hasta el momento. Así que nuevamente vamos a correr nuestra simulación. Ok. Ok, como podemos ver entonces de esta figura, nuestro sistema de control a lazo cerrado es capaz de mantener al proceso operando bajo las condiciones de operación deseadas. Ok, bueno, muy bien. Ahora lo que podemos hacer es proceder con la sintonización del sistema de control. Ok. Bien, para este fin entonces haremos otra vez este diálogo. Y procedemos a utilizar esta opción Tune. Con esta opción lo que vamos a hacer es permitir que nuestro esquema, utilizar el método ATB a lazo cerrado para la sintonización del controlador. Vamos a empezar con las pruebas dinámicas. ¿Sí? Volvemos a correrlo. Iniciamos la prueba. Ok. Como podemos ver en esta figura, el Aspen está realizando la prueba ATB para la determinación de los parámetros del controlador. Necesitamos esperar a que transcurran algunos ciclos del método ATB para que Aspen genere suficiente información para la sintonización del controlador. Después de unos 10 ciclos aproximadamente, tenemos ya información suficiente. Detenemos la prueba y detenemos la simulación también. Okay. Y procedemos entonces a utilizar esta pestaña de Tuning Parameters. Otra vez seleccionamos un control PID con las reglas de sintonización de Ziegler y Nichols. Calculamos los parámetros, actualizamos el controlador. Podemos ya dar este diálogo y verificamos que este controlador puede mantener el proceso operando en el punto de operación original o deseado.
Ok, bueno, como vemos de esta gráfica, después de un cierto tiempo, ¿sí? Es claro que el sistema de control puede lograr el control a lazo cerrado de la composición del destilado. Vamos a realizar una serie de pruebas. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que cambiamos el set point del esquema de control de 208. Vamos a cambiarlo aproximadamente, digamos, a 250. Y procedemos con la sintonización. La composición del destilado va muy por abajo. Obviamente no es la que queremos obtener. Este cambio no es muy favorable desde el punto de vista en que no conlleva a obtener una composición cercana a la deseada. ¿Okay? A pesar de que obviamente el esquema de control es capaz de lograr este cambio en el set point. Bien, entonces, pues tenemos la simulación y tratamos de regresar al punto de operación deseado. Era aproximadamente 209. Vamos a correr. Y esperamos para analizar si el esquema de control a lazo cerrado es capaz de realizar el cambio deseado en el set point. Ok, bueno, como se ve claramente de estas dos gráficas de respuesta, obtenemos la composición deseada en la corriente de etanol y también, por supuesto, los niveles o los valores de set point en temperatura. Ok, bueno, podemos detener esta figura. Podemos también realizar otra serie de pruebas. Por ejemplo, podemos analizar la eficiencia de este esquema de control durante el rechazo de perturbaciones. Vamos a suponer que tenemos una perturbación en el flujo de la corriente de alimentación. Ok, el flujo nominal es de 13.200. Vamos a suponer que lo aumentamos, se pone hasta 13.500 y vemos la respuesta de nuestro sistema de control. En este caso prácticamente no hay un impacto muy fuerte sobre el sistema de control a lazo cerrado. No podemos obtener los no set points. Okay. Vamos a intentar un cambio en el sentido opuesto. De 13.500 vamos a bajar esto a 13.000. Ok, y vamos a ver si nuestro sistema es capaz de mantener la operación en el punto, bueno, de 13.500 vamos a bajarlo a 13.000 dijimos. Ok, y vamos a ver si nuestro sistema de control entonces es capaz de realizar aún la composición del destilado. Ok, también en este caso no hay cambios importantes ante cambios en la composición, en el flujo de alimentación con respecto a las composiciones de destilado. Nuestro sistema de control es capaz de mantener la operación del proceso trabajando aún bajo otras condiciones de operación. Ok, muy bien. Finalmente podemos también realizar o analizar el desempeño del esquema de control a lazo cerrado en presencia de cambio o cambios en la composición de la corriente de alimentación. Para hacer esto podemos seleccionar este icono y en Forms All Variables buscamos la composición de la corriente de alimentación del etanol. En este caso nominalmente tiene una composición de 0.03.97. Vamos a cambiársela a 0.1 y punto 97 para que sume 1. Ok, cerramos esto y volvemos a correr nuestro sistema de control
y vemos cuál es el efecto sobre la calidad del sistema de control si hacemos un cambio en la composición del destilado, de la corriente de alimentación. En este caso, como vemos, hay una pequeña variación. Esta escala tal vez vamos a hacer un poco más, de punto 8 a punto 9 para ver mejor la definición de la composición. Ok, vamos a ver si como podemos ver, la composición del destilado es aproximadamente la que se había deseado. No es exactamente igual a la composición que tenemos en el punto nominal, pero está muy cerca de serlo. Podemos volver para esta simulación y cambiar nuevamente los ejes. El punto 9 es aproximadamente. En este caso tenemos una pequeña desviación de la composición del destilado. El sistema de control, como se ve aquí, a pesar de que puede mantener la temperatura en el valor deseado, no es muy factible o posible determinar forzar a que la composición del destilado sea exactamente igual al valor deseado. Vamos a regresar a las condiciones nominales y vamos a hacer una última corrida. Bueno, entonces es la forma como se puede realizar la sintonización y el diseño de un esquema de control, las conexiones para esta columna de separación de la mezcla etanol-agua, utilizando un control de temperatura para el control indirecto de la composición del destilado.